Buenos días. Yo pertenezco a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a la especialidad de ginecología y obstetricia. El día de hoy voy a hablarles acerca del manejo de la patología endometrial. Mi nombre es Teresita Silva y me encuentro actualmente en tercer semestre. El sangrado uterino anormal en la perimenopausia. Este corresponde a las edades que van entre los 40 a 50 años. Y es porque existe una disfunción ovárica progresiva y los cambios hormonales que predisponen a las patologías relacionadas con una hiperestimulación estrogénica sin la acción compensatoria de la progesterona. Entre los diagnósticos diferenciales hay que mencionar a los pólipos endometriales, al carcinoma endometrial y a la hiperplasia endometrial, que son las enfermedades prevalentes en este grupo etario. El sangrado uterino anormal y posmenopáusico sigue siendo el sello distintivo de la patología endometrial y va desde el 10 al 20% de los sangrados posmenopáusicos, como son en el caso de la hiperplasia o el cáncer. Por lo tanto, se debe realizar una evaluación inmediata de cualquier sangrado anormal para la obtención de una biopsia y realizar obviamente su histopatológico. Los pólipos endometriales, como podemos ver en la imagen, son protrusiones nodulares benignas de la superficie endometrial con características clínico-patológicas propias. Se realizó un estudio retrospectivo en pacientes que se sometieron a una polipectomía histeroscópica en el Hospital Universitario del INA en Corea del Sur, en el periodo que fluctuó entre 2013 y junio del 2023. Este determinó que los factores de riesgo que han contribuido al aumento de los pólipos premalignos y los malignos fueron la obesidad, la nuliparidad y los pólipos múltiples. Sin embargo, mencionaba que aumentaban el riesgo de premalignidad y malignidad de los pólipos endometriales, la menopausia, el sangrado uterino normal, la obesidad, los pólipos múltiples y la nuliparidad. Siendo de esta manera, la prevalencia de premalignidad y de malignidad en pólipos endometriales correspondió al 7.2%. En el diagnóstico de esto se mencionaba que existen varias formas. Sin embargo, la ecografía transvaginal es el estudio de elección para su detección en edad fértil y tiene una mayor precisión o aumenta su precisión si se utiliza el Doppler Color en una investigación 3D y contraste. También mencionaba que para poder realizar un diagnóstico diferencial podíamos utilizar la sonohisterografía con una infusión de solución salina que es muy precisa para la detección de pólipos en mujercitas que son asintomáticas. Sin embargo, en las mujeres que son sintomáticas y tienen sangrado vaginal y sospecha de pólipo endometrial, se les debe ofrecer una histeroscopía diagnóstica con una toma, obviamente, de una biopsia por el riesgo de malignidad, ya que el análisis histopatológico del pólipo es obligatorio porque es la única forma de determinar el diagnóstico microscópico estructural de la patología. El tratamiento de los pólipos endometriales puede ser conservador o quirúrgico. Sin embargo, mencionaba que los pólipos endometriales, que son asintomáticos en mujercitas posmenopáusicas, deben extirparse solamente en el caso de tener más de 2 centímetros o en pacientes con factores de riesgo como el carcinoma endometrial a nivel familiar. La exéresis de los pólipos menores de 2 centímetros en pacientes posmenopáusicas asintomáticas no tiene un impacto en la relación costo-efectividad ni tampoco en la supervivencia. Y se debe considerar la extirpación de los pólipos asintomáticos en mujeres premenopáusicas en pacientes con factores de riesgo de cáncer de endometrio. Las pacientes que tienen deseo de fertilidad futura y se puede utilizar los progestágenos, como es el caso del dispositivo intrauterino o el DIU con progesterona, también el uso de pastillas para reducir el tamaño de los pólipos o prevenir su crecimiento. En el caso de los pólipos grandes o recurrentes, los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina pueden inducir una disminución temporal en el tamaño del pólipo al reducir los niveles hormonales, lo que hace que estos pólipos se vayan a encoger. En algunos casos se recetan para controlar el dolor si los pólipos causan molestia. De esta forma, existen 4 factores que hay que tomar en cuenta para planificar el tratamiento de los pólipos endometriales. En primer lugar, la sintomatología. En segundo lugar, el riesgo o el potencial maligno que se estime. La búsqueda de fertilidad y la habilidad del cirujano.
El tratamiento conservador quirúrgico. Aquí menciona que la histeroscopía quirúrgica es considerada el gol estándar diagnóstico y terapéutico en las enfermedades benignas de la cavidad endometrial, incluido pues el pólipo endometrial que estamos tanto conversando. Esto ha permitido conocer mejor las características de la enfermedad, dada su alta efectividad y bajo riesgo. Este es ampliamente aceptado como estándar en la resección de pólipos endometriales y evaluación de la cavidad endometrial en general. Este método pues permite cuantificar los pólipos, analizar la vasculatura, localización, el tamaño, la forma, el sitio de implantación y también pues además la resección completa bajo anestesia. De esta manera, las ventajas que tienen aquí es de, en primer lugar, de la resección completa del pólipo bajo visión directa. La base del pólipo siempre debe ser incluida, eso sí, no hay que olvidar. La observación y la biopsia de cualquier otra lesión o hallazgo sospechoso en el resto de la cavidad endometrial. Además, se menciona que tiene una baja tasa de complicaciones del 0.28%. Está considerado como un procedimiento diagnóstico y también terapéutico. Y pues definitivamente tiene una menor estadía hospitalaria y regresan rápidamente nuevamente a su actividad normal. Ahora, los métodos y técnicas de la polipectomía incluyen el uso de receptoscopios monopolares y bipolares, morceladores y pues otros instrumentos. El tipo de instrumento dependerá de la disponibilidad, el costo y la experiencia del cirujano, además del tamaño y la localización del tumor. En general, para los pólipos grandes y sésiles se recomienda la resectoscopía, mientras que para los pequeños y pediculados es preferible la tijera o forceps. Ya al momento que no incidimos en el miometrio, el riesgo de complicaciones es muy bajo y el riesgo de adherencias postoperatorias también es bastante bajo. Ahora, en el caso de que exista ya una hiperplasia típica o carcinoma en un pólipo, la recomendación es la histerectomía en todas las pacientes posmenopáusicas y las pacientes premenopáusicas sin deseo de fertilidad futura. Pues el riesgo de la hiperplasia endometrial benigna sin atipia que progresa a neoplasia maligna invasiva es menos del 5% durante 10 años. Es por esto que hay que mencionar la hiperplasia endometrial. Este es un espectro de alteraciones morfológicas que van desde cambios benignos hasta enfermedades premalignas caracterizadas por cambios hiperplásicos en las estructuras glandulares y estromales del endometrio. Es esta la lesión precursora del adenocarcinoma endometrioide del endometrio. Ahora, el factor de riesgo más importante para que el desarrollo de la hiperplasia endometrial es la exposición crónica a estrógenos sin oposición. Ahora bien, desde el punto de vista histopatológico, la Organización Mundial de la Salud lo ha dividido en hiperplasia endometrial sin atipia o hiperplasia endometrial benigna y la hiperplasia endometrial atípica o neoplasia intraepitelial endometrial. La hiperplasia endometrial sin atipia, pues esta es una lesión benigna sin alteraciones genéticas somáticas significativas y está causada por la exposición prolongada a estrógenos, que no se contrarresta con los efectos protectores de la progestina. Si se reanudan los niveles fisiológicos de la progesterona o se utilizan progestinas terapéuticas, los cambios hiperplásicos retroceden y el endometrio vuelve a estar sano en la mayoría de los casos. Se menciona que rara vez la hiperplasia endometrial sin atipia progresa a un carcinoma endometrial. Sin embargo, no existe suficiente evidencia que apoye esta afirmación. Ahora, la exposición endógena a estrógenos se debe a diferentes factores. Puede ser por la obesidad, la anovulación crónica, tumores secretores de estrógenos, menopausia tardía, menarquia precoz. También menciona el uso del tamoxifenos, síndromes o trastornos genéticos. En el caso de la obesidad, en las mujercitas obesas, una gran cantidad de tejido adiposo está estrechamente asociada con niveles locales y circundantes más altos de estradiol. Esto se puede explicar a través de varios mecanismos. En primer lugar, a menudo se observa un aumento de la actividad secretora suprarrenal, lo que conduce a un aumento de los precursores de andrógenos. Estos precursores pueden convertirse en estradiol en los tejidos periféricos.
En segundo lugar, la tasa de conversión de la androstenediona a estrona por la enzima aromatasa aumenta, ya que esta conversión tiene lugar principalmente en el tejido adiposo. Por último, se pueden encontrar concentraciones más altas de estradiol en pacientes obesos, ya que los niveles plasmáticos de globulina fijadora de hormonas sexuales que se unen al estradiol suelen estar más bajos en este tipo de pacientes. Ahora, en el caso de la anovulación crónica, que es otro factor de riesgo importante para la hiperplasia endometrial, cuando se produce la anovulación, la producción de hormonas sexuales no es cíclica como en el caso de las mujercitas premenopáusicas que ovulan regularmente. Sin ovulación, los niveles de estrógenos siguen dominando sin el efecto opuesto de la progesterona producida por el cuerpo lúteo desde la ovulación. Este desequilibrio va a conducir a una proliferación continua del endometrio, lo que resulta en un mayor riesgo de desarrollar hiperplasia endometrial y pues finalmente un carcinoma endometrial. Entre los trastornos comunes asociados a la ovulación incluyen el síndrome de ovario poliquístico, la hiperprolactinemia y el estado hormonal perimenopáusico. Los tumores secretores de hormonas pueden causar un desequilibrio endógeno de las hormonas sexuales. Por ejemplo, los tumores de células de la granulosa que representan tumores del ovario potencialmente secretores de estrógenos. En consecuencia, la hiperplasia endometrial se diagnostica entre el 25 al 50% de las mujeres con tumores de las células de la granulosa del ovario. Si la hiperplasia endometrial se diagnostica en un paciente sin otros factores de riesgos conocidos, se debe excluir definitivamente los tumores secretores de estrógenos. La terapia con estrógenos siempre debe complementarse con progestina en el caso de mujeres con un útero intacto. La terapia con estrógenos sin oposición en mujeres con un útero intacto aumenta el riesgo de desarrollar hiperplasia endometrial y luego carcinoma endometrial, tanto en mujeres premenopáusicas como en las posmenopáusicas. Entre los trastornos genéticos se mencionaba el síndrome de Lynch. Este es un trastorno genético heredado de forma autosómica dominante debido a las mutaciones en los genes de reparación de los errores de emparejamiento. Estos conducen a la inestabilidad de microsatélites MSI. Los pacientes con este síndrome tienen un riesgo de por vida del 40 al 60% de desarrollar un carcinoma endometrial. El tamoxifeno es uno de los agentes más importantes para el tratamiento endocrino del cáncer de mama estrogénico dependiente. Se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar hiperplasia endometrial y carcinoma endometrial. Se han hecho varios estudios que han concluido que el carcinoma endometrial relacionados con el tamoxifeno se diagnostican principalmente en una edad o en una etapa temprana y tienen un buen pronóstico general. Ahora, tanto el diagnóstico como el tratamiento es muy similar que en el caso de los pólipos endometriales. Entonces menciona que para el diagnóstico, tanto la ecografía transvaginal, la histerosonografía, la histeroscopía diagnóstica y terapéutica es muy útil. Y en el tratamiento, de igual forma, se menciona que podemos hablar de las mujercitas posmenopáusicas y las mujercitas que son las en edad fértil, pero sin embargo ya no desean o ya no quieren tener bebés. Entonces, dependiendo de esto, pues refería el tratamiento sea conservador o quirúrgico, tal como en el caso de los pólipos endometriales. Después del tratamiento, las guías clínicas más recientes recomiendan que en las mujeres con una hiperplasia endometrial que se someten a tratamiento médico se deben realizar una biopsia endometrial de al menos cada 3 meses hasta que se obtenga 2 biopsias negativas consecutivas, especialmente en pacientes con hiperplasia endometrial atípica. En los estudios actuales no se ha demostrado que las evaluaciones más extensas, como la evaluación de los ganglios linfáticos centinela, en pacientes con hiperplasia endometrial atípica sean beneficiosos y pues definitivamente no se recomienda. Es crucial complementar cualquier forma de tratamiento eliminando la fuente del exceso de estrógeno, como es el caso de las pacientes con obesidad, e insistir en la pérdida de peso, suspendiendo cualquier tipo de terapia de estrógenos sin oposición.
tratando la anovulación, como es en el caso de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico o en el caso de las hiperprolactinemias. Identificar y extirpar los tumores secretores de estrógeno. Además, es importante tener en cuenta la necesidad de anticoncepción y los problemas de fertilidad en las pacientes premenopáusicas de hiperplasia endometrial. Dependiente de esto es su estado de planificación familiar. Esto es lo que se ha preparado. Gracias.